Buenos días, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, como siempre con la información, con el análisis, con el debate y con la opinión. Hoy martes 10 de diciembre, amanecemos con noticias que tienen que ver con la salud de todos los colombianos. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de Salud, negó anoche la petición que había hecho desde mayo de este año la EPS Sura, EPS del régimen contributivo que atiende a más de 5 millones de colombianos, para retirarse del sistema, para el desmonte de la EPS debido a la crisis financiera que viene afrontando desde hace varios años. Según dijo el superintendente Giovanni Rubiano, la salida del sistema de la EPS Sura significaría un riesgo para todo el sistema de salud, porque reconoce algo que es un hecho evidente: no hay manera de asumir la atención en otras EPS de los 5.400.000 afiliados, la mayoría de ellos en el departamento de Antioquia. La petición inicialmente había sido hecha por la EPS Sura el 28 de mayo de este año. Más de 6 meses tardó el gobierno del presidente Gustavo Petro en dar una respuesta a la solicitud. El gobierno dice que esto se logró gracias a un consenso con la EPS Sura, que lo niega, que dice que sí ha tenido reuniones con la superintendencia y con el gobierno, pero que no le consultaron si estaba o no de acuerdo con esta determinación. Espera la EPS Sura una notificación oficial para leer el documento y pronunciarse en público frente a esta negativa, que es la primera que se define de 4 solicitudes de desmonte del sistema de salud que podrían correr la misma suerte. Hablamos de Compensar, hablamos de Salud Bolívar y de Caja Copy, que también quieren dejar de asegurar y atender pacientes desde la CPS. Sura dice que entre 2022 y 2023, por ejemplo, reportó pérdidas de más de 360.000 millones de pesos. Y es que sigue siendo crítica y se agrava la situación del sistema de salud en Colombia. En las últimas horas, los hospitales del Valle del Cauca advirtieron que están en riesgo de no poder prestar los servicios en diciembre porque no hay giros, porque no hay plata entregada por el gobierno nacional, sumado a lo que había pasado la semana anterior con los hospitales en el departamento de Antioquia, con la nueva EPS que desde hace más de 8 meses está intervenida por el gobierno nacional. En ese difícil, complejo panorama se está debatiendo en el Congreso un nuevo intento de proyecto de reforma a la salud. El gobierno dice que este proyecto sí está consensuado, lo cual es desmentido por diferentes sectores y diferentes gremios. Anoche comenzó el segundo debate de ese proyecto. En la plenaria de la Cámara se votaron ya los impedimentos. Todavía falta otro bloque de esa misma magnitud, pero no se pudo avanzar porque se rompió el quórum. Y si no queda aprobada antes del segundo debate el viernes o en sesiones extras, de nuevo estaría virtualmente hundida una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y hablando de reformas y hablando de carrera contrarreloj, quedó erradicada finalmente, después de varias semanas de espera, la ponencia positiva de la reforma tributaria o ley de financiamiento, con la que el gobierno ya le bajó un poquito al monto de recaudo. Inicialmente eran 12 billones, lo que quedó radicado plantea recaudar 11,5 billones de pesos, con los que el gobierno cuenta para el presupuesto del año 2025. Apenas este martes comenzará la discusión en comisiones conjuntas. Tuvo apenas 7 de 40 firmas de ponentes esta reforma, que está prácticamente hundida. En materia de tiempos y en materia de apoyos, no pareciera hoy tener ningún tipo de posibilidad la ley de financiamiento de salir adelante en el Congreso. Esta reforma tributaria es la primera gran tarea que tendrá que asumir el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien ya fue designado como tal por el presidente Gustavo Petro. El otro ministro, el de la política, Juan Fernando Cristo, dice que esto no está fácil, reconoce que los votos están escasos para el gobierno porque ya el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático anunciaron su voto negativo a esta reforma tributaria, de la que llama la atención el artículo 2, que aumenta los impuestos a las empresas de petróleo y carbón. También se incluyen 3 billones de la amnistía tributaria para que los morosos se pongan al día con sus obligaciones ante la DIAN. Y hablando de economía, les contaré cómo se preparan las centrales obreras y los empleados para discutir con los empresarios desde este miércoles el valor del aumento del salario mínimo para el año entrante. Dicen las centrales obreras que pedirán un aumento de 2 dígitos, quiere decir al menos el 10% del aumento, mientras que los empresarios parten
mucho más lejos, mucho más abajo, con un aumento del 3%. El gobierno pone la meta del 6,2%, que dejaría el salario mínimo en 1.380.600 pesos. Vamos a hablar también de lo que se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes y que no le gustó al presidente Petro, una proposición en la que le piden al presidente que no asista a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela el próximo 10 de enero. El presidente respondió diciendo que solo él es el responsable de las relaciones exteriores y que el Congreso no debería invadir sus decisiones. Dijo que en su debido momento decidirá si asiste o no a la posesión del que llamó actual presidente de Venezuela. Grave es que el presidente de Colombia todavía dude si asiste o no a una posesión que es absolutamente espuria, porque Nicolás Maduro se robó las elecciones y desde el próximo 10 de enero será un presidente ilegítimo. Ya les voy a contar qué hicieron EPA Colombia, La Liendra, Jefferson Cosio y otros 286 llamados influenciadores que usaron sus redes sociales para promover páginas ilegales de apuestas o rifas que no pagan impuestos. Por eso Coljuegos le pidió a la policía y a Meta, la red social, que es la dueña de Facebook e Instagram, que cierre sus redes sociales. Les hablaré de la negativa de la Corte Suprema de Justicia para recibir un homenaje, la Orden Nacional al Mérito en grado Cruz de Plata del gobierno del presidente Gustavo Petro. Les contaré detalles de la captura de alias Pichi. Todo el mundo pide a los jueces que no le den de nuevo casa por cárcel ante el altísimo riesgo de fuga. Hablaré de la arremetida violenta del ELN que sigue asesinando policías. La última víctima es el comandante de la estación de Teorama, en el norte de Santander, el intendente Luis Carlos Bonilla. Y hablaremos en segundos de noticias urgentes en el mundo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas concluyó sin avance la reunión que pidió Rusia para afrontar la difícil situación en Siria por el derrocamiento de Bashar al-Assad y lo que viene, la transición que por ahora pareciera que no será pacífica, y les contaré detalles de la cirugía de emergencia a la que fue sometido anoche el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, luego de detectársele una hemorragia cerebral. 6-8 minutos, se cumplen hoy, 10 de diciembre, 8 años de la entrega del Premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos, luego de haber navegado en la tormenta que significó la victoria del no en el plebiscito por la paz y el acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC. Se cumplen 42 años de la entrega en Estocolmo del Premio Nobel de Literatura al colombiano universal, a Gabriel García Márquez. Hoy, Día del Sociólogo en Colombia, hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La EPS Sura de momento no podrá abandonar el sistema de salud como lo había solicitado. Según la Supersalud, esta EPS debe seguir prestando sus servicios. Recuerde usted que desde el pasado 28 de mayo la Junta Directiva de la EPS había solicitado al Gobierno Nacional su retiro voluntario a través de un plan de desmonte progresivo en donde los 5.4 millones de afiliados iban a ser trasladados a otras EPS. La Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca advirtió que la red de salud pública de este departamento está al borde del colapso financiero. Dice que esta situación obedece a la falta de pago por parte de las EPS Ensanar, Nueva EPS, Coxsalud y Asmesalud, todas estas intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Hay retraso en el giro directo de recursos y esto ya está afectando el pago al personal de salud y a proveedores. Irme Torres, director del Hospital Universitario del Valle. Pero muy preocupados estamos por lo que se está pasando últimamente en las decisiones que ha tomado el gobierno en la Supersalud, cambio de los interventores de las EPS que hacen parte del departamento del Valle del Cauca, que tienen una incidencia en el 85% de la población asegurada. La Fiscalía anexó al grupo de tareas especiales para la investigación por presuntas irregularidades en EPS y el sector salud la información que divulgó el presidente Gustavo Petro denunciando actos de corrupción de la Junta Directiva de Ecosalud, donde según el jefe de Estado se refundieron 200.000 millones de pesos. Asimismo, se empezó una indagación preliminar contra Mario Durán, un ex asesor de esa EPS. Mientras todo esto pasa, la reforma a la salud inició su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, representantes de la oposición como Andrés Forero aseguraron que el gobierno busca aprovechar la época navideña y la distracción también de los colombianos para pupitrear este proyecto. Mientras el país va a estar comiendo natilla y buñuelos y oyendo villancicos, el gobierno nacional pretende pupitrear en la plenaria de la Cámara de Representantes su inconveniente reforma a la salud. Es que a pesar de las malas experiencias del nuevo sistema de salud de los maestros y las EPS intervenidas, y a pesar de no contar con el respaldo de médicos, académicos y sobre todo pacientes, el gobierno insiste en un proyecto que avanza en la estatización.
El gobierno nacional insiste en su reforma tributaria o ley de financiamiento pese al rechazo anunciado por los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Partido Centro Democrático. Recordemos que son 4 comisiones, 2 de Cámara y 2 de Senado, terceras y cuartas. Con una sola comisión que no vote positivo, no pasa la ley de financiamiento. Según el cronograma, el miércoles va a ser el día decisivo para la reforma tributaria. Ahí se sabrá si el gobierno tiene o no tiene los votos. A pesar de que los liberales, los conservadores, Cambio Radical y el Centro Democrático votarán negativo la reforma tributaria, el gobierno insistirá y habrá ponencia que apoye esta reforma. Buscará un total de 11,5 billones de pesos, según explica la representante y coordinadora ponente Olga Lucía Velázquez. Bueno, los 11,5 billones de pesos salen. Adelantar la regla fiscal, 5,6 billones de pesos. Beneficios tributarios, 3 billones de pesos. Ahí van 8,6. Cada vez más distantes empresarios y gobierno frente al salario mínimo, mientras que los sindicatos van a poner sobre la mesa un aumento de al menos un 10% en la reunión de mañana. Los empresarios están hablando de la inflación esperada, que para el próximo año es del 3%. El presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Y entonces todo esto sumado, decimos nosotros, el aumento del salario mínimo para el 2025 debe ser de 2 dígitos. Y el miércoles diremos exactamente cuáles 2 dígitos son exactamente. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Lamentablemente las centrales han querido colocar sobre la mesa propuestas que son totalmente inviables. 2 dígitos es una cifra sacada de la manga. Un francotirador del ELN asesinó al intendente de la policía Luis Carlos Bonilla en Teorama, norte de Santander. En medio del desespero, uno de sus compañeros lo cargó en una carreta para llevarlo a un hospital a que le salvaran la vida, pero no lo logró. El coronel Néstor Arévalo, comandante de policía del norte de Santander. Asesinos desde un sector desconocido impactan a nuestro uniformado. Nosotros rechazamos rotundamente esta acción criminal donde pierde la vida nuestro uniformado. Tras la recaptura de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, quien también es conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga, que se escapó el pasado 11 de octubre, previo a ser trasladado a una cárcel de Itagüí, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que además de los delitos que ya tenía y la revocatoria de la detención domiciliaria, debe haber una nueva imputación por los otros hechos. El tema particular es que queda recluido en las condiciones que ordene el juez, y sobre esos elementos, pues la idea es que no se le vaya a otorgar detención domiciliaria. Este miércoles la Fiscalía seguirá denunciando las pruebas que usará en contra de Nicolás Petro durante el juicio que se le sigue al hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal del caso ha dicho que usará, por ejemplo, información extraída del iPhone de Day Vázquez, resultados de una inspección a la Gobernación del Atlántico, así como documentos relacionados con el pago de los honorarios de Nicolás como diputado del Atlántico. Documento por medio del cual el señor Nicolás Fernando Petro Burgos solicita al presidente de la Asamblea del Atlántico el pago de sus honorarios del mes de enero en un cheque de gerencia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que sí habrá aumento del pasaje de Transmilenio y del SITP para 2025, pero aclaró que el ajuste será con base en la cifra del salario mínimo. Esto dijo el mandatario a Red Más Noticias. Bueno, eso estamos trabajando en la cifra, depende también un poco de lo que se defina del salario mínimo, pero nos toca subirlo ahora. Yo espero que no suba tanto, obviamente, esa es la apuesta. En Pensilvania fue detenido el sospechoso de asesinar al director de la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos. Al momento de su captura llevaba una pistola con silenciador muy parecida a la usada en el crimen. Además, los oficiales recuperaron un documento escrito a mano que habla tanto de su motivación como de su mentalidad. Se trata de un documento de 3 páginas en el que, aunque no habla específicamente sobre Brian Thompson o United Healthcare, sí expresa su repudio por las grandes corporaciones del país. En las últimas horas, Israel ha llevado a cabo el más extenso de los ataques aéreos sobre Damasco, la capital de Siria, ya no solo destruyendo arsenales de armas químicas, sino también instalaciones de defensa aérea, buques de guerra e incluso centros de administración de guerra electrónica. Mientras en Israel, hace pocos minutos ha comenzado la audiencia del juicio por corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien enfrenta cargos de soborno, fraude y violación de la confianza pública en 3 casos separados.
En asamblea extraordinaria, la DIMAYOR aclaró el reglamento del ascenso a la primera división. Los clubes decidieron aceptar la interpretación de la presidencia de DIMAYOR, por lo cual sí se jugará una final del torneo entre Llaneros y Unión Magdalena. El ganador de esta final ascenderá de manera directa y el perdedor jugará un repechaje contra el Real Cartagena, salvo que el perdedor sea el primer equipo en la reclasificación, y en dado caso avanzarán Llaneros Unión de manera directa. Frente a esta decisión, el Real Cartagena anunció que en caso de no jugar un repechaje acudirá al TAS, ya que su interpretación sí se debe jugar este partido. Estás escuchando Blue